Pasó a partir de que se estaba creando un fraccionamiento a orillas, a espaldas de un cerro, donde hicieron un mal corte de talud, donde una mala supervisión de obra, donde una mala inspección por parte del encargado de obra de la constructora, pues no supo y no pudieron, y desgraciadamente no pudieron contener esta ladera de 5 cuadras, y la mayoría en este caso son casas de construcción grandes, de concreto, y pues aquí está la evidencia, ¿no? Desgraciadamente aquí se ve, le quitas el soporte a una ladera y pues se va hacia atrás todo, ¿no? Se corta. Pues el patrimonio de mi madre, que fue un esfuerzo, como dicen, un sacrificio de tiempo, trabajo, años, prácticamente más de 30 años para construir un patrimonio, pues fue algo provocado, no fue algo donde se le advirtió a la gente, donde se le avisó a la gente con tiempo. En este caso tenemos vecinos que no sacaron nada de sus casas, nada más lo que traían puestos. Muchos estaban trabajando, muchos no se les avisó con tiempo, porque desgraciadamente la mayoría de la gente aquí es gente obrera, que trabaja en maquiladoras, se levantan muy temprano y se van a trabajar, tienen a sus hijos en la escuela, y en este caso pues ellos no se percataron de la situación, de lo que estaba pasando, ¿sabes? Y desgraciadamente, como pueden ver, esto sigue deslizándose, se sigue colapsando varias casas que están aquí, la calle es una de ellas, que nosotros desde que inició todo esto sí le exigimos a las autoridades que nos apoyaran, que hicieran algún tipo de proyecto de retención para salvaguardar el área, sobre todo para salvaguardar la vida de los vecinos que todavía siguen viviendo en esta zona de Lomas del Rubí, en la calle Liberal Patria, Libertad de Expresión, y en este caso alrededor de una zona de riesgo, ¿no? Que también son familias las que viven alrededor. En este caso, los que perdimos nuestro patrimonio, más de 167 viviendas que se colapsaron. No hubo pérdidas humanas durante el suceso, pero desgraciadamente ahorita, a 11 meses de la tragedia de Lomas del Rubí, la edad de muchos de nuestros adultos mayores, enfermedades crónicas que se fueron agravando, y desgraciadamente ahorita no están aquí con nosotros para seguir alzando la voz y seguir exigiendo esa justicia que desgraciadamente nuestro sistema de justicia está para respaldar a todas estas personas que fueron víctimas de este suceso. Hay un dictamen que lo emitió por parte del gobierno municipal, donde ahí queda claramente especificado que la responsabilidad por parte de la constructora de Grupo Melo fue la que causó este daño a todas estas familias, y desgraciadamente ellos ahí están, ahí sigue un fraccionamiento, ahí sigue una constructora, y en el cual la autoridad no vemos nosotros, ni tanto el municipio, estado y federación, que actúen para salvaguardar la vida de estas familias que están en la calle, que desgraciadamente la afectación emocional, de salud, económica, es algo que ellos no se esperaban, y desgraciadamente ahorita lo están viviendo. Ellos ya tenían un patrimonio en el cual ya tenían una estabilidad, y ahorita prácticamente es lo que se ha perdido. La situación sigue igual, en este caso hubo apoyo por parte del municipio, del estado, pero fue algo mínimo y no es algo suficiente para que todas estas familias puedan sustentar su vida diaria como la tenían antes de que pasara este suceso. Mariana, hay un peligro latente. Al otro lado de la calle hay casas, hay pues un escenario que, si esto colapsara, si la parte que ya vimos que colapsó y la calle solamente que divide, que es la Libertad Patria, esto pudiera traer consecuencias. ¿Cómo piensan las personas de esta zona que pareciera no afectada, pero podría ser una tragedia nuevamente? Sí, que es como comentan, no vivir este caso, pues la constructora responsable, pues ahí sigue, y desgraciadamente pues no vemos un plan de acción por parte de ellos ni por parte de la autoridad, y es algo que nosotros siempre les hemos estado exigiendo, que aquí la parte responsable pues actúe, ¿no? Y sobre todo porque desgraciadamente ya se llevó un cúmulo de familias que afectó, y va a seguir acumulando más y más afectación, y en este caso pues son familias, ¿no? Y sobre todo son vidas. Ahorita traemos nosotros también eso de que hemos estado exigiendo a la autoridad que ellos presenten un buen proyecto de solución, que empiece desde lo que es la zona colapsada, la última zona, hasta lo que es Liberal Patria y lo que sigue, ¿no? Que es calle Libertad de Expresión, hasta donde sea posible y hasta donde sea lo mejor para salvaguardar esta zona y sobre todo a la gente que vive alrededor de Lomas del Rubí. Tú mencionabas algo muy importante, decías que esto
realmente fue provocado? Los que han investigado, los que han pensado un poquito más, constatan esto. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles dice que no hubo los estudios suficientes, que aquí se percibe, ¿verdad?, una especie de corrupción. ¿Tú crees que realmente hubo corrupción en todo esto? Desgraciadamente estamos manejados por un sistema irregular de autoridades, de justicia, donde lo que aparentemente se puede ver, esta es una de las gran muestras, simulación, ¿no? Simulación de justicia. Desgraciadamente la situación de Lomas del Rubí, la afectación de todas estas familias, a lo mejor se pudo haber evitado si la autoridad correspondiente y responsable hubiera supervisado los trabajos de obra, en este caso adecuadamente, correctamente, con expertos capacitados, en este caso movimientos de tierra, en el cual fueran facultados para, en este caso, emitir ese tipo de permisos, emitir ese tipo de maquinaria que entrara a la zona, ese tipo de excavación de tierra, de movimiento de tierra. Y en este caso, ¿no?, nosotros desconocemos cuál fue el plan de trabajo, el proyecto de obras que ellos manejaron, así como en este caso, después de, se supone que antes de cualquier tipo de construcción debes de presentar un proyecto de obra, unos estudios de movimientos y de usos de suelo, en el cual, para acreditar que puedes hacer cualquier tipo de ese tipo de trabajo, porque sobre todo estás construyendo también un patrimonio para unas familias. Se entiende que habían pasado aquí lluvias, temblores, y no había pasado nada. Por más de 30 años, dicen algunos vecinos, habían vivido en paz, en tranquilidad. ¿Cómo se explica este derrumbe en la realidad? Sí, de hecho nosotros, los fundadores de Lomas del Rubí, que tienen más de 30, 40 años cuando llegaron aquí, pues Lomas del Rubí tenía su estado natural. Su suelo era un cerro natural en el cual se fueron adaptando de acuerdo a la construcción de viviendas, y en este caso la parte, en este caso responsable, cortó ese cerro, cortó ese talud, hizo ese mal corte en el cual pues afectó y le quitó el soporte a lo que es Lomas del Rubí. Sí es cierto, nosotros teníamos aquí más de 30 años, muchos prácticamente nacimos aquí en Lomas del Rubí, entonces la afectación fue muchos sucesos, muchas situaciones de la naturaleza que vivió Lomas del Rubí y sobresalió y nunca tuvo una afectación. Y en este caso, pues cuando eres experto y tienes conocimiento de la materia, pues desgraciadamente pues se les fue de control y vino a afectar a todas estas familias. Daño causado a todas estas familias, que donde hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas enfermas fueron afectados, y desgraciadamente pues siguen siéndolo, ¿no? Porque no hay una solución, no hay una justicia pronta para ellos, y desgraciadamente pues tenemos que seguir, muchos seguimos, y desgraciadamente los que no pueden pues es quedarte estancado, y desgraciadamente pues nosotros es lo que exigimos. Lomas del Rubí es lo que exige justicia, y en este caso la constructora responsable que pague los daños causados a todas estas familias, y sobre todo, ¿no?, que se aplique un proyecto, un plan de acción para evitar que esto se siga avanzando y siga afectando familias. Es lo que nosotros hemos estado exigiendo desde que empezó esto.